Dios les bendiga. Mi nombre es Dani Córdoba, el evangélico, cristiano evangélico, Dani Córdoba. En esta hora vamos a tratar el tema de los pastores parásitos de la fe. Este tema es bien importante porque nosotros como cristianos debemos de entender quiénes son los pastores que obran trabajando para el Señor y qué pastores no están trabajando para el Señor. En nuestros días, el ministerio pastoral se ve amenazado y ya casi no hay quien quiera servirle al Señor, por lo que vamos a tocar. Y desafortunadamente, por estas cosas que se están suscitando, la Iglesia Católica ha tomado, ¿sí?, esta conducta de estos pseudo pastores, pseudo cristianos, estos neopentecostales, neocristianos, que hablan de la prosperidad y que hablan de otras doctrinas que no son bíblicas, ¿sí? Que estas personas que se hacen llamar apóstoles y profetas, ministerios que ya no son vigentes, la obra apostólica sigue, la obra profética sigue, pero estos ministerios no tienen continuidad hoy en nuestros días. Y lo vamos a probar con la palabra de Dios. Pero primero vamos a hablar de estos parásitos de la fe, ¿sí? Es importante denunciarlos y ponerlos en evidencia. Es necesario ponerlos en evidencia. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia cristiana está en peligro. No está en peligro en el sentido de... No está en peligro en el sentido de que no esté creciendo la iglesia, al contrario, ¿sí? Gracias a Dios, ¿qué serán estos 2 últimos meses? Ha salido mucha gente de la Iglesia Católica gracias a lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Por las redes. Y bueno, pues por medio de las redes nos estamos dando cuenta que hay mucha gente que se está saliendo de la Iglesia Católica. Y más por las cosas que ha dicho Luis Toro. Muy importante que pongamos en claro todo esto. El asunto es que no hay quien reciba a estas ovejas. No hay iglesias cristianas, ¿sí? Y estas personas se van al mundo. Prefieren irse al mundo por 2 cosas. No hay pastores, no hay nuevas iglesias cristianas. Segundo, no se quieren ir a una iglesia cristiana donde les roben el diezmo. ¿Sí? No se quieren ir cuando salen de la iglesia católica a algún lugar donde se les atienda con la palabra de Dios, con la sana doctrina. Bueno, les invito a que abran sus Biblias en Hechos 7. Me van a perdonar que esté yo con problemas de la garganta, pero ya es la temporada que empiezo con problemas con el asma y es difícil para mí hablar. Bueno, entonces vamos a ver en Hechos 7, Hechos 7, versículos 28 al 30. Sí, vamos a ver lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice así la palabra del Señor. No, creo que estoy en el versículo equivocado. Ok, lo vamos a encontrar en... Ay, me estoy ahogando. Hechos 20. Hechos 20, del 28 al 30. Ay, Dios.
Miren que para mí en estos tiempos, en estas horas, es difícil predicar la palabra de Dios. Ayer no lo hice porque estaba yo muy cansado, llegué muy tarde de mi trabajo y tuve que hacer labor física. Y bueno, ya tenía meses que no hacía eso y así que me cansé demasiado, me cansé muchísimo. Y bueno, pues como necesito dinero, pues ni modo, hay que trabajar de lo que sea. Yo soy operador de camiones, ¿sí? Entonces, pues he dejado de hacer trabajo físico y ahora que me tocó hacerlo me cansé muchísimo. Y bueno, pues por la necesidad que tengo, pues lo tuve que hacer. Bueno, Hechos 20 del 28 al 30 dice así de esta manera. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Dice aquí el 29, porque yo sé después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. ¿Sí? Pablo ya lo preveía. ¿Sí? Y primeramente lo vemos, ¿sí? Después de que termina la persecución de la iglesia en el año 313, cuando Constantino deja de perseguir a la iglesia porque era el imperio romano que perseguía a la iglesia. ¿Sí? Una vez que paró la persecución, fue el mismo imperio romano el que paró la persecución e hizo a la iglesia de Cristo oficial, ¿sí? En el imperio romano, o sea, la legalizó y la privatizó. Y entonces ahí, en ese entonces, el imperio romano empezó a infiltrar gente que se involucrara en la liturgia, o sea, en el servicio. ¿Sí? Una vez ya haciendo eso, se metieron los lobos rapaces. Pasó el tiempo, ¿verdad? Ya que se corrompió la iglesia, surgieron hombres que empezaron a denunciar las irregularidades y la corrupción de la iglesia. ¿Y qué pasó? Se levantaron muchas personas, sobre católicos que nunca dejaron de ser católicos, como Lutero, Calvino, quisieron reformar la Iglesia Católica. No estaba en sus planes hacer una nueva religión, sino reformar la Iglesia Católica. Y bueno, pues como la Iglesia Católica no los aceptó, los tuvo que hacer a un lado. Es por eso que le llaman hermanos separados. Nosotros, los cristianos que salimos después de ellos, no somos para ellos los hermanos separados, aunque muchos no saben esto, ¿verdad? No saben diferenciar entre calvinistas y luteranos. Pues a todos nos arrastran por igual, nos dicen hijos de Lutero, ¿verdad? O engendros o abortos de Lutero o de Calvino. Pero bueno, nosotros somos otra generación de cristianos que no siguen las enseñanzas completas de Lutero o de Calvino. Bueno, entonces la iglesia se empezó a purificar de las prácticas católicas, aunque arrastrando algunas, ¿verdad? Hasta la fecha, nosotros como cristianos arrastramos algunas costumbres, sí, de la iglesia católica, y ya hablaremos de eso en un tiempo. ¿Y qué pasa? Que todavía no se termina de purificar la iglesia cuando entran otros lobos rapaces. Otros lobos rapaces. Y aquí, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? En el versículo 29, ¿sí? De esta manera lo dice, porque yo sé después que de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, sino que de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. ¿Cómo vamos a identificar nosotros a este tipo de personas? ¿Qué tipo de cosas perversas hablan? ¿Sí? Vamos a identificarlos. Según 1 de Timoteo 6:3 al 10, ahí vamos a ver de qué manera empieza el apóstol Pablo a describirnos a este tipo de personas. Y es una manera bíblica de poderlos identificar. Las personas perversas, ¿sí? Se identifican por medio de la palabra del Señor, por lo que enseñan, por lo que pretenden decir que ellos aman a Dios y que le sirven a Dios, pero realmente no aman ni le sirven a Dios.
según dice Primera de Timoteo 6, del 13 en adelante. Recuerde que nosotros, los verdaderos cristianos, enseñamos la sana doctrina. Mire lo que dice 1 Timoteo 6, y el 13 en adelante. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Esta es la parte principal, ¿sí? Que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Cuál es la piedad? En el concepto bíblico y en el concepto doctrinal, la palabra piedad se refiere a la justicia que aprendemos por medio de las escrituras. Esa es la piedad, ¿sí? Porque si buscamos la palabra piedad en el diccionario es muy distinto a lo que aquí la Biblia se refiere, aunque está encerrado en lo mismo. Pero aquí el apóstol Pablo se está refiriendo a la verdad del Evangelio, ¿sí? A la justicia del Evangelio. Eso se está refiriendo aquí el apóstol Pablo. Entonces dice aquí que van a tomar el Evangelio como fuente de ganancia. Es lo que está diciendo aquí. Entonces, estas personas están usando el Evangelio para su propio provecho. Lo están usando como ¿qué? Como fuente de ganancia. ¿Sí? Ustedes van a ver estos pastores que dicen aquí, ven y siembra. Haz un pacto con el Señor y el Señor te prosperará. Ven y pacta con nosotros. Es lo que dicen por medio de las redes, por medio del canal Enlace, por medio de YouTube, por medio de Facebook y por medio de otros medios de comunicación. ¿Sí? Es lo que están haciendo del Evangelio fuente de ganancia. Dice el 7, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Dice bien aquí, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Aquí, cuando dice piedad, ya es otra cosa. Se está refiriendo ya a la misericordia. ¿Sí? A la misericordia. ¿Por qué? Porque dice que gran ganancia es la misericordia. Ayudar al prójimo acompañada de contentamiento. ¿Sí? Y ahorita lo vamos a probar por medio de la palabra de Dios. Si usted no va a ayudar a su prójimo, usted no está haciendo lo que Dios quiere que usted realmente haga. Si usted está llenando los bolsillos de esos apóstoles del demonio, a esos profetas del demonio, usted ya no le está sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque primero hay que ayudar al prójimo antes de enriquecer a un lobo rapaz como este. ¿Sí? En algunos videos anteriores yo siempre he estado denunciando ese tipo de cosas, pero aunque no ha sido directo, ahora voy a ser directo. Voy a ser directo. Y si he de mencionar a algunas personas, los voy a mencionar. ¿Sí? Así que bueno, pues estén pendientes de todo lo que voy a desarrollar en esta hora. Dice el 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que se quieren enriquecer caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Las personas tienen mansiones, tienen sus propios jets, sus propios yates, ¿sí? Cuentan con negocios, ¿sí? Y yo me estoy refiriendo a Cash Luna, a Guillermo Maldonado, Benny Hinn, Joe Austin, muchos que se dicen ser apóstoles de la prosperidad, profetas, ¿sí? Todas estas personas que cuentan con grandes riquezas se han hecho ricos, ¿sí? A costa de la fe de otros. Y como repito,
Estas personas no enseñan el verdadero evangelio, sino que del evangelio se sirven para ser ricos. Se sirven para ser ricos. Vamos a ver lo que dice Romanos 16, 17 al 18. Trato de ser breve, porque el tiempo amerita y no me va a alcanzar el tiempo. Y yo sé que a muchos no les gusta ver videos largos. ¿Sí? Vamos a ver. Hechos 16, 17 y 18. Versículos 17 y 18. Dice, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, no, es Romanos 16, 17. Ya ando en otro libro. Dice aquí, Romanos 16, versículos 17 y 18, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en aquellos que causan divisiones y tropiezos contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Sí? Ponga atención porque este es el modus operandus de estos lobos rapaces que están en medio de nosotros. Ahora, quiero decirles una cosa, que estas personas enseñan, que predican e introducen enseñanzas católicas. Sí, son enseñanzas católicas. No estoy diciendo doctrina católica, no. Una cosa es doctrina y otra cosa es enseñanza. Enseñanza es lo que se dice en cualquier lugar dentro de un precinto. Y doctrina es la enseñanza que está escrita. Eso es la diferencia. Nosotros los cristianos tenemos una sola doctrina y desafortunadamente también tenemos muchas enseñanzas. Bueno, pues estas enseñanzas son de origen católico. ¿Sí? Son de origen católico. No, repito, no se vayan a confundir con la doctrina católica. No. La doctrina católica está encerrada en el catecismo. ¿Sí? Y estas cosas no la van a encontrar en el catecismo, pero sí se hablan en la Iglesia Católica y por lo tanto se hablan en nuestras iglesias. Bueno, entonces vamos a identificar de esta manera que estas personas realmente no le están sirviendo a Dios porque con estas palabras que supuestamente dicen de Dios y de la Biblia, se están sirviendo para llenar sus vientres. Estas personas no le sirven a Cristo Jesús, no le sirven, ¿sí? Se jactan de comer manjares, lo mejor, diciendo que son excelentes. Estas personas no le están realmente sirviendo al Señor, le están sirviendo sus propios vientres, ¿sí? Se están haciendo ricos a costa de la fe de todos ustedes, hermanos míos. No se dejen engañar, ¿sí? Ahora, ¿por qué yo digo que son enseñanzas de la Iglesia Católica? Porque solamente la Iglesia Católica enseña ese tipo de cosas. Y para mí, que estos son infiltrados católicos. De hecho, Kaz Luna ya lo confesó y dijo que nunca dejó de ser católico. Que él quiso siempre servir a Dios, pero él quiso también tener esposa. ¿Sí? Él lo dijo en un video. Y quisiera mostrárselos para que vean que no es mentira. Él sigue siendo católico. Metiendo su herejía y su blasfemia dentro de nuestros hermanos cristianos, evangélicos. ¿Sí? Entonces, siguiendo bien lo que dice aquí la escritura, ¿verdad? Lo que dice Romanos 16, 17 y 18, ¿sí? Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo en sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas. ¿Cuáles son estas palabras suaves y lisonjas que les prometen? Dios te va a prosperar, Dios te va a resolver tu problema. ¿Saben qué? Que Jesucristo no vino a resolver problemas. Él vino a dar vida por medio del Evangelio. La persona que tiene que resolver su problema es la persona misma que tiene el problema, no Jesús.
Ven, acércate a Jesús, Él va a resolver el problema de tu matrimonio. Jesús va a resolver el problema de tu trabajo. Jesús, no, Jesús no vino a resolver problemas. ¿Sí? Él no vino a resolver problemas. Él dijo, no piensen que yo he venido a traer paz sino espada, a poner disensión entre el padre y su hijo, entre la madre y su hija, entre la suegra y la nuera, y bla, bla, bla. Y los enemigos de su casa serán los de su propia casa. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Sí? Él no vino a resolver problemas, Él vino a traernos vida por medio del Evangelio. Y de esa manera los engañan. Siembra tú para el reino de Dios y vas a cosechar para el reino de Dios. Si tú siembras, ¿sí? Como dicen ellos, generosamente vas a cosechar. Usan estos textos bíblicos para sacarlos de contexto, para que usted siga ahí con ellos. ¿Sí? Eso no es así, hermanos, no es así. Apártense de ellos, dice aquí también en la Escritura. ¿Sí? Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en aquellos que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, la verdadera doctrina que está aquí en la Biblia. ¿Sí? Desafortunadamente, por culpa de estos pastores, la Iglesia Católica y todos los católicos nos señalan a todos por igual. ¿Sí? ¿Han visto esos videos donde los cristianos se revuelcan y parece que les agarra la temblorina ahí y se tiran al suelo? Y algunos están ahí a carcajadas. Yo estuve en un tiempo en una iglesia de esas. ¿Sí? Yo me dejé envolver. Y se los digo porque yo estuve ahí. Y eso pasa cuando no leemos la palabra de Dios. Eso pasa. Fíjense bien, y estos pastores no enseñan la palabra de Dios. ¿Sí? Los mandan según a evangelizar allá afuera, ¿verdad? Y les sale un catoliquito que les enseñaron, si hablan del tema de la idolatría, tóquenles los ángeles que pusieron en el templo de Dios, a los ángeles que pusieron en el arca, tóquenles el problema de la serpiente. A ver, si Dios prohíbe las imágenes, a ver, ¿por qué entonces Dios mandó a hacer los querubines? ¿Por qué mandó entonces a hacer la serpiente de bronce? ¿Sí? Y esos cristianos se quedaron ahí, no supieron qué decir. Molesta. Esos pastores no conocen la doctrina de Cristo, ni mucho menos se las enseñan a sus feligreses. ¿Sí? No les enseñan doctrina, no les enseñan absolutamente nada de la Biblia y no les enseñan a defender la sana doctrina. Estas personas salen a predicar de un Cristo fantasioso. Y predican acá que el amor de Dios, que el Espíritu Santo, que hace maravillas. Pero cuando salen a confrontar a un católico, se quedan sin palabras. ¿Por qué? Porque estos pastores ignorantes hacen más ignorantes a sus feligreses, a los miembros de su iglesia. Los dejan sin armas, no tienen absolutamente ninguna oportunidad de poder predicar el verdadero evangelio y mucho menos de defender la sana doctrina. Bien lo dijo el apóstol Pablo. Es necesario que todos nosotros entendamos y comprendamos el propósito del evangelio. ¿Sí? Continuemos con esto, porque esto es bien, bien interesante. ¿Sí? Veamos lo que dice segunda de Pedro 2. En segunda de Pedro 2 del 1 al 3. Dice aquí, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado.
Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Es una vergüenza para nosotros los cristianos estar hablando siempre de los católicos, que son esto y que son el otro, pero hay que reconocer que dentro de nuestros, vamos así, dentro de nuestro círculo cristiano, que nosotros, yo en lo personal no los considero cristianos. Pero la verdad que muchos de ellos salieron de nosotros. La mayoría son de nosotros. Y vuelvo a repetir, hacen mercadería con los cristianos, con palabras fingidas, con lisonjas. ¿Sí? Y vuelvo al tema. Por culpa de ellos, los católicos nos tachan de que todos robamos el diezmo y que nos hacemos ricos, cuando son unos cuantos nada más. ¿Sí? Por culpa de estos, nos tachan de que todos nos revolcamos y que nos andamos con temblorina en el suelo, que nos saltamos a carcajadas. O sea, estos pastores están enseñando pura tontería. Estos disque cristianos están poniendo mal en el evangelio, están poniendo mal a la verdadera iglesia de Cristo que somos nosotros. Mi mensaje es a ustedes, pastores. Aprendan más del evangelio, aprendan cómo explicar la gracia, la justificación, ¿sí? La fe por medio de Jesucristo, la que salva, ¿sí? No darle énfasis a las obras. Bueno, hay que enfatizar las obras, pero no hay que decir que las obras salvan, a lo mismo que el bautismo. El bautismo no salva, pero es necesario que hablemos del bautismo y que invitemos a la gente que es recién convertida a que se bauticen. ¿Sí? Pero estas cosas no son necesarias para la salvación. Todo este es testimonio de que nosotros hemos recibido a Cristo y que hemos cambiado de vida. ¿Sí? Aprendan a hablar del infierno. Muchos pastores que no saben que el seno de Abraham estuvo en el infierno. Dicen, no, y que alzando el rico sus ojos al cielo, le dijo, Padre Abraham, envía a Lázaro. No, eso es mentira, pastores. ¿Cómo dicen tanta barbaridad? Pastores, aprendan. Aprendan. Enséñenle lo correcto a sus ovejas. Enséñenles a defender el evangelio, a refutar mentiras, doctrinas erróneas, diabólicas y mandamientos de hombres. Aprendan, por favor, en el nombre de Jesús. ¿Cómo es que están enseñando tanta tontería? Y Dios te va a hacer rico y te va a dar un carro último modelo. Deja de estar hablando tonterías. Pastorete, deja de estar enseñando cosas que no tienen que ver nada con el evangelio. ¿Sí? Pastores, en el nombre de Jesús, vuelvan al camino, a la senda correcta. Ustedes ya tienen su lugar reservado. Por favor, rectifiquen sus caminos delante del Señor. ¿Sí? Las ovejas de sus iglesias son las menos preparadas para defender el evangelio. ¿Sí? En lo que aquí en Salt Lake City, en el valle de Salt Lake City, yo lo único que puedo decir que hay dos iglesias que sus miembros están bien preparados. ¿Sí? Es Casa de Oración y otra iglesia que se hace llamar, creo que Ríos de Agua Viva, que tienen mucha comunicación con Casa de Oración. Porque allí el pastor como los líderes de la iglesia se encargan de estar dándoles enseñanzas. ¿Sí? Aquí en Casa de Oración no he encontrado nada que discutir con ellos. Son seres humanos con errores, ¿verdad? Pero yo no estoy calificando ese tipo de errores que no tienen nada que ver con la salvación ni la enseñanza.
Y hay que recordar que hay personas nuevas siempre en una iglesia, siempre hay personas nuevas, ¿sí? Y a veces hablando con algunos de ellos, cositas ahí nada más para tantear si saben, y los laicos, sí saben. Para mí estos laicos son como si fueran pastores siendo enseñados por otro pastor. Imagínense, ¿sí? Estas personas están capacitadas para enfrentar a un teólogo católico, ¿sí? Pero en las iglesias donde yo estuve anteriormente, no les enseñan nada, absolutamente nada, no saben defender ni siquiera, ¿sí?, las refutaciones que les hacen en contra de la idolatría. No pueden, son ignorantes. El pastor es ignorante, las ovejas son ignorantes. Si el pastor dice ser el que más conocimiento tiene, imagínense, y es ignorante, imagínense cómo están las ovejas. Están peor, están mucho peor. Y voy a anunciar a estas personas, porque ya les he dicho una vez más. Guillermo Maldonado, Cash Luna, Benny Hinn, ¿quién más? Joel Austin, Nahum Rosario, ¿qué más? Me han de faltar muchos por ahí, me han de faltar muchos, ¿sí? No se metan a esos ministerios, hermanos, no se metan. No, vamos a invocar la sangre de Cristo, eso es brujería. Usan la Biblia y eso es brujería, hermanos. No, no, yo unjo mi casa con la sangre, yo aplico la sangre de Cristo en mi casa para que no entre el maligno. Eso es mentira. El maligno no va a llegar a usted, a su vida, si usted no se somete a Dios. Dice Santiago, someteos a Dios, resistir al diablo y éste huirá de vosotros. ¿Sí? Aquí no son de artes de conjuro, no, yo en el nombre de Jesús, por el que predica Pablo. Me recuerda a un tal Ezeba, ¿verdad? Que tenía 7 hijos y estos eran exorcistas ambulantes. Y llegan a la casa un endemoniado y en el nombre de Jesús por el que predica Pablo. ¿Sí? La cosa no es así, usted tiene que caminar derechito en los caminos del Señor. Y no, el demonio le va a dar una paliza, le va a dar una paliza. Entonces, no es así la cosa, no es así la cosa. Mucha gente me ha escrito y me ha comentado acerca de el pastor Eduardo Gutiérrez, que por qué yo no lo señalo, porque el pastor Eduardo Gutiérrez es una persona que está pidiendo ayuda financiera, ¿sí? Bueno, pues entonces para estas personas que me piden que yo hable de Eduardo Gutiérrez, lo voy a hacer, ¿sí? Y tal vez no les guste a las personas que me piden esto, tal vez no les gusta que lo que yo voy a decir no sea de su satisfacción. Pero volvemos al punto. Ustedes van a reconocer quién es un lobo rapaz, una persona, un parásito que vive de la fe de otros. Y ya dimos los puntos. Estos pastores no enseñan nada, no preparan a sus ovejas. No preparan a sus ovejas. Un verdadero siervo hace esto. Fíjense bien. Esto lo vamos a leer lo que dice Primera de Corintios. Y aquí yo voy a involucrar no solamente a Eduardo Gutiérrez, sino también a otros pastores. ¿Sí? Entonces, en 1 de Corintios 9, vamos a ver lo que dice la Escritura en cuanto a esto. Del 6 al 14. 1 de Corintios 9, del 6 en adelante. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? O sea, aquí está hablando Pablo a los corintios. O sea, dice, ¿acaso yo, Pablo, o Bernabé, no tenemos derecho de no trabajar? Fíjense bien lo que dice ahí, derecho de no trabajar.
Recuerde lo que se dijo en Hechos, ¿sí? Encarguemos a alguien que sirva a las mesas, porque no es justo que nosotros, ¿verdad? Que estamos predicando, que estamos enseñando, que estamos evangelizando, tengamos que trabajar, ¿sí? Encarguemos a alguien que lo haga. Nosotros tenemos que dedicarnos a predicar, a evangelizar, a enseñar. Eso es lo que estaban diciendo, y es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. ¿Acaso yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Fíjense lo que dice el 7. Porque ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacenta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza de arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros, fíjense lo que dice el 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa. Si segáremos de vosotros lo material, voy a hacer una pausa aquí. El apóstol Pablo dice, nosotros estamos sembrando en ustedes lo espiritual. ¿Acaso no podemos cosechar de ustedes lo material? ¿Y a qué se refiere ahí? Al dinero. Yo estoy sembrando en ti lo espiritual, te estoy sembrando a ti la palabra, el evangelio, te estoy enseñando. Te estoy dando la herramienta de poder combatir las doctrinas heréticas. Las herramientas de que tú puedas debatir con alguien que está enseñando cosas que no son de la Biblia. Y eso está diciendo, yo te estoy dando todo eso. ¿Crees que no es justo que yo reciba de ti lo material? Eso está diciendo ahí. Fíjense bien, porque no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Escritura. ¿Sí? 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto no más nosotros? O sea, si aquellos lobos rapaces se están usando de ese derecho y se están haciendo ricos, dice, ¿y por qué nosotros no? No está diciendo que se hagan ricos, no. Está diciendo, ¿por qué no nos van a dar también nosotros? Denos también a nosotros. Si le están dando a aquellos que dicen, ay, somos grandes apóstoles, que el poder de Dios, que no sé qué, que no sé cuándo. No. Si le están dando a esos, ¿por qué no les van a dar a uno que es verdadero siervo de Dios? Fíjense bien lo que dice aquí. Pero no hemos usado de este derecho, sino porque lo soportamos todo por no poner ningún tropiezo u obstáculo al Evangelio de Cristo. 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y de los que sirven al altar del altar participan? Fíjense lo que dice el 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Entonces yo no lo voy a decir solamente por Eduardo Gutiérrez, sino por aquellos pastores que realmente están sirviéndole al Señor, enseñándole a ustedes lo correcto, enseñándoles la sana doctrina. Que ustedes salgan a las calles a predicar, a evangelizar, ¿sí? Que tengan la capacidad de que si tocan la puerta y les sale ahí un bravucón en cuanto a doctrina, no, a mí me vas a decir cómo es que aquí la Biblia dice eso, y usted le puede explicar. Estos pastores no tienen otra cosa mejor que hacer que servirle al Señor, ¿sí? No tienen otra cosa mejor que servirle al Señor. Y lo mejor que tienen que hacer para servirle al Señor es dedicarle más tiempo al Señor. Hay pastores que trabajan, loable su labor, loable su sabor, su labor de ellos. Pero desafortunadamente le están dando menos tiempo al estudio, a la preparación. Llegan cansados, tienen que atender a su familia. Yo conozco esos pastores, ¿sí? Dedican tiempo a su familia y aparte a su trabajo y después a la iglesia. Tanta carga que tienen estos pastores que no todos, ¿verdad? No todos, pero la mayor parte de estos pastores son mediocres. Se suena mal. Y yo no digo y que sean malos pastores, no son buenos pastores, pero su preparación es mediocre. Mediocre significa que está a medias. Eso significa mediocre.
¿Por qué? Porque medio tiempo para el Señor, medio tiempo para su casa, medio tiempo para su trabajo y para todo andan con medio tiempo, a medias tintas. Y cuando ya llegan a su casa llegan cansados. Se los digo yo porque anoche yo llegué cansado. Y aunque yo no recibo nada de nadie, bueno, hay alguien que a veces me apoya, y que gloria a Dios por esa persona. Pero yo no vivo de esto. Yo no vivo de esto. Y anoche yo llegué cansado. Yo pude haber dado este tema, pero ya cuando uno está cansado, a veces uno dice cosas, lee uno mal un versículo, o ya con sueño está uno hablando de otra cosa, se desvía uno del tema. Y eso pasa con muchos pastores. Y luego dicen, ay, tenía yo un tema, pero el Señor me lo cambió. No se lo cambió. Lo que pasa es que como no tenía nada que decir, se sale por la tangente y dice que el Señor le cambió el tema. Eso es mentira. Bueno, en algunos sí, pero en su mayoría, los pastores que no están dando su tiempo completo al Señor, es lo que está pasando. ¿Sí? Y estas personas, cuando están trabajando o cuando tienen un tiempecito libre, estos pastores les gusta una predicación y la comparten por Facebook o por algún medio donde la puedan compartir. Pero ¿saben qué? Estos no pueden compartir algo bueno suyo. ¿Por qué? Porque no se alimentan. ¿Sí? Y estos pastores ya no insisten mucho en las ofrendas. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica ha atacado este estilo. De que no, que el pastor le roba el diezmo, se está haciendo rico con el diezmo. No, el pastor que se dedica bien al Evangelio tiene que vivir del Evangelio. Y como dijo Pablo, yo estoy sembrando en ustedes la palabra, el Evangelio, la enseñanza, la defensa. Entonces tengo derecho a que yo reciba de ustedes. Tengo derecho que reciba. Entonces, por culpa de esos pastores que se están haciendo ricos, por culpa de esos pastores que están enseñando basura a los cristianos, ¿sí? La Iglesia Católica ha atacado el único sostén que tienen los pastores. Porque a la Iglesia Católica no le interesa realmente si el diezmo se cobra o no, pero lo está usando para atacar el ministerio pastoral. Es más, hay personas que están seguros que el ministerio pastoral ya no debe ser vigente. No, es vigente el ministerio pastoral. Desafortunadamente hay muchos falsos pastores. También, desafortunadamente, que nacen de la noche a la mañana. Y yo conozco un pastor que fue un profeta y le dijo que Dios lo iba a levantar como pastor. Y ahí está. Y este pastor no sabe nada. No sabe nada. Tiene muchos años de ser cristiano, pero no sabe nada. Y se molestó cuando le dije, hermano, usted está diciendo algo que no enseña la Biblia. Y se molestaron conmigo. ¿Sí? Su hijo me amenazó hasta de muerte. ¿Sí? El hijo de un pastor me amenazó de muerte. Y le dije, hermano, yo no lo ofendí, ni le dije hereje, ni le dije lobo rapaz, no le dije nada, simplemente le estoy diciendo que usted hizo una referencia de algo que no enseña la Biblia, así de fácil. Y yo con todo el amor se lo estoy diciendo aquí donde nadie lo vea, ni lo tengo por qué exponer públicamente. ¿Sí? Fue en un lugar privado. Y me amenazó de muerte su hijo. Bueno, entonces por culpa de esta gente, pastores que nacen de la noche a la mañana, pastores que no enseñan, pastores que viven de los diezmos, porque algunos se meten adrede ahí para no trabajar, pero no se preparan tampoco. Por culpa de esa gente está en verdadero peligro el verdadero ministerio pastoral, está en peligro el evangelio. ¿Sí? Están dejando en vergüenza al evangelio, al mundo cristiano, cuando no saben defender la sana doctrina, no pueden debatir. ¿Sí? ¿Y qué pasa con Eduardo Gutiérrez y aquellos pastores que yo conozco que están dándole muy buena enseñanza a sus iglesias? Y sus miembros no dan dinero, no dan la ofrenda que deben de dar. ¿Sí? Y estos pastores, como no están recibiendo dinero, tienen que salir a trabajar y se vuelve peor la cosa.
¿Por qué? Porque entonces tienen que dedicarle tiempo al trabajo. Y nadie puede servirle a dos amos. ¿Sí? Nadie puede servirle a dos amos. O bien le servimos al Señor o bien le servimos al hombre. Porque si vamos a servir a dos amos, vamos a quedar bien con uno y mal con otro. O quedamos bien con el Señor o quedamos bien con nuestro patrón. No podemos servirle a dos amos. Por favor, hermanos, aquellos que están ofrendando al ministerio de Eduardo Gutiérrez, síganlo haciendo. Síganlo haciendo porque él no tiene otra cosa que hacer. Y lo vemos en cada debate que él tiene. ¿Sí? Saca cada argumento que yo no he... Si yo puedo confrontar a un católico, a otro miembro de otra religión, sí puedo. Pero hay argumentos que no se me hubieran ocurrido. Y yo me dije, solamente alguien que tiene el tiempo lo puede hacer. Y nos está enseñando cómo hacerlo. ¿Sí? Entonces sigan dando sus ofrendas, sigan dando su apoyo económico a Eduardo Gutiérrez y a su pastor. Si su pastor se esmera, dé para que el pastor tenga tiempo de sostenerse, dé para que su pastor tenga tiempo de prepararse, que no tenga que andarle rascando y pidiéndole favores al ser humano. Es que necesito trabajo porque no tengo una fuente de ingreso. La única fuente de ingreso que tienen ellos somos nosotros. Pero por culpa de estos católicos que nos están diciendo que nos robamos el diezmo, que nos estamos haciendo ricos con las ofrendas, ya nadie quiere dar. Yo en lo personal, yo voy a ser sincero. Yo no doy, no porque yo no quiera dar o porque, no, que yo esté convencido que no hay que dar. No, no es cierto. Yo no doy porque no tengo. Estoy pasando por situaciones económicas bien difíciles, bien difíciles. ¿Sí? Y yo no doy porque no tengo. Pero si yo tuviera, yo doy con gusto. ¿Sí? Y lo único que, bueno, yo no sé cuánto damos. Sí, pero lo damos ocasionalmente. Ocasionalmente. Si tenemos, lo damos. Y si no, no. Y es más, es lo que nos enseña el pastor. Si usted tiene para dar lo que tiene que dar, délo. Si no, pues primero está la obligación con la familia. Porque así es. Primero es la obligación con la familia. Y nosotros asistimos a la iglesia ocasionalmente por lo mismo, ¿sí? Por lo mismo. No porque yo no quiera dar o porque yo esté convencido de que no hay que dar, no. No, se lo vuelvo a repetir porque es lo que dice la palabra del Señor. Y aquellos que se dedican a predicar el evangelio, que vivan del evangelio. ¿Sí? Y lo vuelvo a decir, el apóstol Pablo dice, yo siembro en ustedes lo espiritual, tengo derecho de cegar, de cosechar en ustedes lo material. Hebreos 13. Vamos a ir terminando con este tema. ¿Sí? Y es bien importante porque no todos los pastores son iguales. ¿Sí? Vamos a darnos cuenta quién es el verdadero pastor. Vamos a darnos cuenta quién es el que realmente está atendiendo a las demandas del pueblo de Cristo Jesús. Hebreos 13, del 7, 8 y 9. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablan la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad de su fe. ¿Sí? Si yo tuviera dinero, yo con todo gusto le envío mi donación a Eduardo Gutiérrez. Yo no tengo, no se la voy a dar. Pero sí he recibido de él algunas cosas y es necesario que si yo recibí de él lo espiritual, sería cuerdo y sería lógico y honorable que yo dé mi material a lo que yo recibí de lo espiritual para Eduardo Gutiérrez, para mi pastor también, que mi pastor da muy buenos mensajes, habla muy duro en contra del pecado, ¿sí? Y ahí en esta iglesia de casa de oración se va aquel que no resiste el mensaje. Le cayó tan duro el mensaje que dice, no, aquí tiran pura pedrada, yo me voy. Es lo que hacen. Se van porque dicen que tiran pura pedrada. Sí, entonces dice que considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Sí, yo imito la manera de contradecir, de contrarrefutar,
de poner en tela de juicio toda doctrina que no es bíblica. ¿Por qué? Porque yo así lo vi y es correcto, ¿sí? Entonces hay que imitar lo que ellos hacen, ¿sí? 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos. No os dejéis de llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar con el corazón, con la gracia, no con viandas, que nunca aprovechan a los que se han de ocupar de ellas. ¿Sí? Entonces dice aquí, los pastores esto nos enseñan a que no sigamos doctrinas que parecen cuentos, fábulas, ¿sí? Que parecen mitos, sino que estamos centrados en el verdadero evangelio. 17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Sí? Si su pastor está contento de estar parado ahí enfrente para dar el sermón, entonces considere lo que él está haciendo, ¿sí? Considere. Si usted ve que Eduardo Gutiérrez o su pastor no le enseña, no diezme, no dé su ofrenda. Usted no está condicionado a hacer eso si su pastor no lo está llevando por buenos pastos, por buenas aguas. Usted no está condicionado a mantener a un parásito de la fe. Si le está enseñando que la prosperidad, ¿sí? Que siembre en el ministerio, ¿sí? Estos pastores ni trabajan, ni se esfuerzan por el pueblo. ¿Cuándo han visto que Cash Luna vaya a visitar a un hermano pobre, ¿verdad? Entre las lomas? Y decirle, hermano, ¿qué te podemos ayudar? A quien visita es a un rico, enfermo, para ver cuánto le va a dar de dinero. Yo sí voy a orar por ti, pero ya sabes cuánto cuesta la oración. Y porque la oración tiene dinero, tiene precio, ¿sí? La sanación tiene precio, según ellos, ¿sí? ¿Cuántos quieren su milagro? Vengan y siembren para el Señor y recibe tu milagro. Esas son las palabras comunes de estos lobos rapaces, ¿sí? Son comunes. Entonces, usted ya sabe a quién le va a dar lo que le corresponde de acuerdo a la palabra del Señor. No es malo diezmar, no es malo ofrendar. Es malo que un pastor reciba eso sin que trabaje en el Evangelio. ¿Sí? Ese es mi mensaje. Hermanos, jóvenes que aspiran a servir al Señor y que piensan que no tienen que obligar a la gente dar el diezmo, la ofrenda. No, no se desanimen. Ustedes hablen lo que la palabra de Dios dice en cuanto a esto. ¿Sí? Por derecho, según lo que Dios ordenó, ¿sí? Cada quien tiene que recibir lo que merece de acuerdo a su trabajo. Ahora, mi pregunta es, si estos hombres que se hacen pasar por grandes apóstoles, grandes profetas y grandes siervos de Dios, se están haciendo ricos y la gente le da su dinero, ¿usted por qué no le va a dar lo que le corresponde a su pastor? En este caso también hablando de Eduardo Gutiérrez. Ahí se ve lo que él está haciendo. Él no está perdiendo el tiempo, ¿sí? Él no está sentadito o acostadito recibiendo nada más. Ay, yo aquí me acuesto, ¿sí? Ya no veo tanto sus videos de Eduardo Gutiérrez porque muchos son muy tarde. Yo ya no tengo tiempo de verlos, ¿sí? Pero si tiene tiempo para sacar un video a tales horas de la noche, ¿sí? Hay veces que yo le llamo y no me contesta. Seguramente está preparándose para un debate o para dar una enseñanza, o seguramente está viendo algún video, ¿verdad? Donde estén enseñando herejías. Quiere decir que no está perdiendo el tiempo. Y lo vemos en sus debates, en sus enseñanzas. Él enseña lo correcto, él nos enseña cómo usar la palabra de verdad, el evangelio, ¿sí? Todo lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo de cómo hacer con el evangelio, es lo que nos está enseñando nuestro pastor, ¿verdad? Sí, en este caso el pastor donde yo voy, así lo hace.
En este caso también Eduardo Gutiérrez, lo veo en sus enseñanzas, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes no han sido bendecidos? Bueno, si usted está en la posibilidad de dar una ofrenda, déla. Si no, no la dé, pero recuerde y considere el trabajo que él está haciendo, ¿sí? Considérelo. Y yo no me había puesto a pensar en lo que está haciendo Eduardo Gutiérrez, pero me he dejado llevar por lo que dicen algunos. Y yo he querido hacer un video desde hace mucho tiempo acerca de este tema. Y Dios me mostró lo que está haciendo Eduardo Gutiérrez. Y y bueno, pues a muchos han de saber que estuve como una semana en el hospital por causa de mi hijo. Y bueno, pues por ratos tenía yo la oportunidad de ver videos y me puse a ver videos de debates y ahí me di cuenta lo que está haciendo Eduardo Gutiérrez, ¿sí? Él le está dedicando el tiempo al Señor, ¿sí? El día que él tenga que dejar esto y se ponga a trabajar, va a disminuir la cantidad de videos que hace. No va a tener argumentos para enseñar y mucho menos ninguno de los muchos, ¿verdad? Muchos porque él tiene muchos seguidores. Los seguidores que tiene van a quedar sin fruto, sin enseñanza, ¿sí? Y qué bueno que hay día a día más seguidores, qué bueno que hay día a día más seguidores, ¿sí? ¿Por qué creen que yo tengo ahora menos vistas en mis videos? Por lo mismo que ya bajé yo mi tiempo de hacer videos, ¿sí? ¿Y por qué? Porque yo necesito mantener a mi familia, necesito de trabajar. Yo no soy pastor, soy un simple laico. Pero fíjese bien, la poca preparación que yo tengo me ha servido para enseñarles también a ustedes, ¿sí? Y aún así, yo no dejo de hacer videos. Así que bueno, pues consideren el trabajo de estas personas, ¿sí? Consideren, se sacrifican, tienen que dejar hasta un empleo secular. Yo me gustaría dejar mi empleo secular para poder seguir dándoles a ustedes, pero no lo voy a hacer porque me tomaría mucho tiempo en que la gente responda a mi llamado y yo no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, ¿sí? Así que pues consideren a sus pastores, hermanos, consideren a aquellos que les enseñan el camino de la verdad, la sana doctrina, el verdadero evangelio, que los enseñan a defender, ¿sí? La fe, que los enseñan a, a estar preparados, que les enseñan a estar preparados. Bueno, pues ni más ni menos, yo con esto termino. Dios me los bendiga a todos.